Este video va de las críticas del campeón de las 135 libras sobre la pálida presentación de Cory Sandhagen en el UFC Nashville, que se realizó la noche del sábado 5 de agosto dentro del Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee. De la respuesta de Cory a las críticas que ha recibido por parte del campeón, otros peleadores y los fans de UFC y de mi opinión. Soy José y esto es Fans Combat. Aljamain Sterling, el actual campeón de las 135 libras y que en junio del 2020 le propinó una rápida sumisión a Sandhagen, habló para ESPN y estos fueron los comentarios sobre la victoria dominante de Cory Sandhagen sobre Rod Fons. Honestamente, respetuosamente fue una pelea de mierda. Cory hizo lo que tenía que hacer para ganar, así que lo respeto. Fons definitivamente necesita retomar su agarre para escapar. Rendirse, ponerse en cuatro patas, algo. No puedes simplemente sentarte boca arriba y simplemente quedarte ahí esperando una sumisión. No funciona así, no a este nivel. Creo que eso me demostró a mí y a Merab Dvalishvili que hay niveles en esto. Hay una razón por la que estamos en la cima. Ellos dos son amigos, además de ser campeón y número 1 del ranking respectivamente. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Sandhagen, quien fue abuchado durante todo el combate, en la entrevista en el octágono se disculpó ante la arena. Dijo que se lesionó el tríceps en la pelea y que por eso se mantuvo todo el combate limitándose a controlar a Fons. También aprovechó de pedir una oportunidad por el título, pero Sterling no ve que esta victoria lo impulse un paso más cerca de la búsqueda del título. Yo estoy en línea con esas palabras de Sterling. Veremos cómo se mueven los asuntos en el top de las 135 libras, pero normalmente esas presentaciones grises no dan oportunidades por el título. La UFC no es solo un deporte, es también espectáculo y entretenimiento. Pero quiero saber qué piensan ustedes sobre el combate de Cory Sandhagen versus Rod Fons. Sigue diciendo el campeón: creo que se queda donde está. Desafortunadamente las lesiones son parte del deporte, no puedo quitarle nada. Obviamente, romper un tríceps es una gran cosa. Me he roto el bíceps antes, también tengo uno parcialmente roto. Sé lo que es lidiar con lesiones en una pelea. Simplemente creo que podría haber hecho un poco más en la parte superior. Tu tríceps no te impide dejar caer los codos, no te impide golpear. Hay niveles en esto y lo respeto por implementar la lucha ahora en su arsenal, pero hay niveles. Sterling defiende su título contra Sean O'Malley en el evento principal del UFC 292 el 19 de agosto en Boston. The Funkmaster insinuó en varias ocasiones que sus días en las 135 libras están contados, lo que sugiere que después de todo Sandhagen podría obtener su anhelada oportunidad por el título, pero no contra él. Cerró Sterling diciendo: tienes a un tipo en Merab que también está ahí, dijo Sterling. Tal vez estarán peleando por el título vacante. Ahora sí viene lo chido. Sterling no fue el único que reaccionó en contra del performance del norteamericano. Los fans lo abucharon durante todo el combate. Dana White se fue antes de que terminara la pelea y en redes sociales lo destruyeron. Por lo que Cory Sandhagen no se quedó callado y respondió a todos aquellos que calificaron su pelea con Rod Fons como aburrida. Sandhagen dijo: tal vez no haya sido la victoria más emocionante para la gente del público, pero le gané 45-50 al número 7 del mundo. La vez anterior, refiriéndose al combate contra Chito Vera, logré superar a un rival duro, pese a lo que dijo el idiota de un juez. Y previo a eso también vencí a Song Yadong, deteniéndolo por un corte realmente malo. Estoy en camino de ser uno de los mejores artistas marciales mixtos del mundo. Quiero ser capaz de superar a los strikers y a los luchadores. Ese es mi camino. Estoy tratando de ser el mejor del mundo y creo que demostré esta noche que soy un peleador completo que puede sorprender a todos.
Vaya que sí nos sorprendió a todos. No me malinterpreten, aplaudo que Cory quiera ser cada vez más completo, mejore su lucha y su grappling. El que quiere ser de élite y aspirar a ser campeón debe hacerlo. Pero el UFC no son las Olimpiadas, en donde todo lo que importa es el nivel deportivo. El deporte profesional se construye alrededor del valor del espectáculo y el entretenimiento. Si todas las peleas del UFC fueran como el evento estelar entre Sandhagen y Font, a la UFC no la viera nadie. Y no es solo un asunto de striking o grappling, es un asunto de acción. A la mayoría de la gente le gusta más el striking que el grappling, pero a todos les gusta la acción, el ground and pound, las sumisiones, las patadas, los golpes, los KOs. Lo que a nadie le gusta es la pasividad, dos peleadores que estén de pie pero no lancen golpes, o como pasó en el combate de Sandhagen, dos peleadores que están en el piso y no buscan una sumisión, no lanzan golpes, no lanzan KOs. Incluso la promoción valora la acción, no importa si es en el grappling. La noche del sábado se dieron 5 bonos por actuación de la noche, y 4 fueron por sumisiones. Otro elemento es la expectativa. Hasta la noche del sábado, Sandhagen se caracterizaba por siempre dar peleas divertidas. Y en esta oportunidad propuso un duelo incómodo para su rival, apelando a la lucha y a la fricción, que no está mal, pero a nadie le gusta ver a dos tipos abrazándose en el suelo sin hacer nada. Rod Font también es responsable porque no tenía respuesta a la propuesta de Cory, era incapaz de hacer algo en el suelo e incapaz de levantarse. En descargo de Font, tomó la pelea con corto aviso. Volviendo al punto, a nadie le gusta ver a dos tipos abrazándose sin hacer nada. En ningún deporte de combate, si es boxeo, lo separan. Y sabemos que el público de las MMA es exigente. La mayoría de los fans, regulares o no, van allí para ver acción, y cuando no la ven, los abucheos están a la orden del día. Eso fue lo que sucedió en el combate estelar del UFC Nashville entre Cory Sandhagen y Rod Font. Sigue diciendo Cory: sobre los abucheos de la gente, me encanta la multitud, quiero dar un buen espectáculo, por supuesto. Para mí, eso es lo bello de las artes marciales. Así es como es. Sé que quieren ver sangre, pero ya les he dado mucho de eso en el pasado. Esta es la forma en que tenía que ganar esta noche y por eso peleé de esta manera. Al final del día, es un poco gracioso lo de la gente, los fanáticos abuchean, pero la razón por la que peleé de ese modo es porque quería seguir dándole victorias a ellos. ¿Y qué opinan ustedes sobre las palabras de Cory Sandhagen en las que busca justificar sus acciones durante su combate contra Rod Font? No es la primera vez que el público reacciona de esta manera frente a una pelea con poca acción, y tampoco será la última. Pero sabemos que en ese sentido, las MMA son un deporte duro, en el que se necesita mucho más que la fuerza bruta para triunfar. Pero si no entretienes, pones a los fanáticos y a la promoción en tu contra. Cory Sandhagen puede que no haya hecho la pelea más vistosa de su vida, pero se llevó una victoria inteligente, que veremos si le abrirá las puertas a una pelea por el título del peso gallo o no. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.